Conforme. Entonces vamos a dar inicio a la reunión. Buenos días, señoras y señores. Siendo las 9:06 del martes 9 de enero del 2024, tanto en la sala Miguel Grau de Palacio Legislativo del Congreso de la República, así como de manera virtual, y con la presencia del equipo técnico de la Superintendencia Nacional de Saneamiento, o SUNAS, los asesores de los congresistas, miembros titulares de la Comisión de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE y el equipo técnico de la Comisión. Damos inicio entonces a la primera mesa de trabajo de la Comisión Especial de Seguimiento del proceso de incorporación del Perú a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Damos la bienvenida al equipo técnico de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS. Están presentes las siguientes personas. Cristian Miguel González Chávez, asesor de la Presidencia Ejecutiva de SUNAS. Juan Luis de Negri Martinelli, coordinador en Cooperación Técnica Internacional. Y Ghislaine Jocelyn Blanco Romero, asesora de la Dirección de Políticas y Normas. Estas personas van a la independencia y autonomía de los organismos reguladores de los servicios públicos y la calidad regulatoria. Entonces, dándoles la bienvenida a esta mesa de trabajo, cedemos el uso de la palabra a el equipo técnico de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS. Por favor, muchas gracias. Buenos días, congresista Ernesto Bustamante, a todos los presentes en esta sesión. Agradecemos el espacio para poder compartir información relevante sobre el proceso de la SUNAS en este camino a adhesión a la OCDE, el cual para nosotros como SUNAS es de suma importancia y también para el país en general, porque nos permite integrarnos a un entorno significativo para el desarrollo económico y social a nivel global. Iniciaremos con un breve resumen de los principales hitos en el tiempo vinculados con OCDE y con los organismos reguladores. Como podemos observar en la diapositiva, en el 2014 se suscribió este acuerdo de programa país entre Perú y OCDE. Perú fue uno de los primeros países en comprometerse a través de la OCDE y a través de este programa para revisar todas sus políticas y poder cumplir con la adhesión de diferentes instrumentos y recomendaciones de este organismo. Es así como en el 2016 se elabora este primer informe de política regulatoria en el Perú. En este informe se evaluó a las instituciones del país y a las diferentes herramientas empleadas por el Perú. ¿Para qué? Para poder diseñar regulaciones de calidad, incluyendo la importancia del análisis del impacto regulatorio que más adelante vamos a desarrollar. En función a este primer informe del 2016, en el 2018, o a partir del 2016 hasta el 2018-2019, los organismos reguladores han ido aprobando e implementando en sus políticas recomendaciones y en sí el análisis de impacto regulatorio, ¿no? Aprobándose diversas metodologías para poder cumplir y poder regular teniendo en consideración criterios de calidad. Es así que en el 2020, SUNAS inició este trabajo en conjunto con OCDE. Y también inició la evaluación del desempeño del denominado PAFER, que también más adelante vamos a desarrollar qué significa el PAFER, pero les adelanto que es una metodología de evaluación justamente del desempeño de las funciones, en este caso de la SUNAS. ¿Qué es importante aquí resaltar, ¿no? El rol de los organismos reguladores que tienen una función de árbitros imparciales que deben garantizar la predictibilidad y la certidumbre en las regulaciones. Es así que en esa línea OCDE ha desarrollado estos marcos, ¿no?, normativos para evaluar el desempeño de estos organismos reguladores.
En el 2021, como podemos observar, SUNAS implementa el AIR y también participa en informes de elaboración, como por ejemplo sobre gobernanza del agua, ¿no? En el 2022 se inició la evaluación del desempeño que les comentaba, ¿no? De las SUNAS en este denominado PAFER para seguir estas recomendaciones de la OCDE, y a la fecha se vienen cumpliendo con una serie de medidas que son cruciales para poder continuar en este proceso de adhesión a OCDE. Cabe resaltar, la siguiente, por favor. Cabe resaltar que en el documento del 2016, Informe de Política Regulatoria en el Perú, la siguiente, por favor, se resaltó la función autónoma de los organismos públicos descentralizados, es decir, la autonomía técnica en materia de función normativa, regulatoria, fiscalizadora y sancionadora. Asimismo, por favor, retroceda una más. Una más. Ahí, gracias. Ahí se resalta la naturaleza de autogobernanza de los organismos reguladores y se resaltan varios puntos, ¿no? Y nosotros queremos hacer énfasis en estos. Uno, el entendimiento preciso de su rol, que ya lo habíamos mencionado, la prevención de influencia excesiva y la creación de confianza, el modelo de gobernanza y de toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas, el involucramiento de los actores relevantes, el financiamiento y la evaluación de desempeño. Asimismo, en este documento, en este informe del año 2016, se resalta el carácter independiente de estos organismos reguladores que garantiza justamente estas prácticas de rendición de cuentas. Siguiente, por favor. Como ya lo había mencionado, durante el 2018 al 2020, los organismos reguladores implementaron y adecuaron su normativa teniendo en cuenta las recomendaciones de OCDE. Siguiente, por favor. Y finalmente, también como ya lo habíamos comentado, SUNAS ha aprobado una serie de disposiciones y lineamientos para poder aplicar el análisis de impacto regulatorio al momento de aprobar o diseñar diferentes políticas públicas. Eso en el marco también del reglamento aprobado por PCM de mejora de calidad regulatoria. A continuación vamos a desarrollar cada uno de estos puntos que ya lo hemos mencionado. Sí, una de las cosas, muchas gracias por la invitación. Una de las cosas que nosotros quisiéramos comentar con relación a al camino que ha llevado a cabo, al camino que ha recorrido no solo el Perú, sino también la SUNAS hacia la OCDE, es que como los instrumentos que nosotros estamos implementando como parte de SUNAS son instrumentos que elevan la práctica regulatoria a estándares internacionales. En ese sentido, el análisis de impacto regulatorio, que es un instrumento que la OCDE considera esencial para la producción normativa y regulatoria de los países miembros, 38... perdón, mi nombre es Juan Luis de Negri Martinelli, soy coordinador de cooperación técnica internacional de SUNAS. Gracias. 38 países, los 38 países parte de la OCDE implementan el análisis de impacto regulatorio. Y adicionalmente esos 38 países, 10 países que no son miembros de la OCDE todavía, también lo implementan. Y la OCDE considera que esto es uno de los principales instrumentos para la producción normativa, ¿no? Ahí podemos observar que Perú, conjunto con Brasil, Argentina, Bulgaria, Rumanía, Tailandia, Indonesia, China, no puedo leer desde acá, pero Rusia y Kazajstán participan e implementan este instrumento. De igual manera, 8 países estamos en evaluación, en la evaluación PAFER, que es un instrumento que no solo atiende el aspecto regulatorio, sino también atiende la cultura organizacional y el cumplimiento de objetivos de las organizaciones regulatorias en particular, ¿no? Y podemos también resaltar en ese sentido que SUNAS es el único regulador de Latinoamérica que aplica ambas, el AIR, y ha recibido las recomendaciones a través del PAFER que nosotros estamos encargados de implementar y que vamos a ver más adelante con mayor detenimiento. Muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Mi nombre es Cristian González, soy asesor de la presidencia ejecutiva de SUNAS.
Yo quería comentarles sobre un instrumento metodológico de suma importancia en el marco de la incorporación de un Estado, en este caso el Perú, a la OCDE, que es el análisis de impacto regulatorio, ¿no? El análisis de impacto regulatorio es una metodología que permite identificar ante un problema público, es decir, en general, ante ante un problema que amerite potencialmente una intervención del Estado. Esta metodología lo que permite es identificar cuál es la mejor intervención y si es necesaria la intervención del Estado o por algún mecanismo de mercado podría ser resuelto este problema, ¿no? Y eso, en principio, esta metodología, repito, debería aplicarse a todo nivel de gobierno. Los países que forman parte de la OCDE, todos ellos tienen este mecanismo implementado. En el Perú se ha venido implementando de forma progresiva. Los principales componentes de esta metodología es, como ya había señalado, primero identificar el problema público, es decir, aquel problema que potencialmente requiere una intervención del Estado, y a partir de ese problema, convertirlo en objetivo, identificar cuáles son las alternativas que podrían resolver ese problema, entre ellas, repito, no necesariamente regulaciones, ¿no? Y a través de un análisis costo-beneficio y consultas públicas, aquí es importante que la metodología exige, ¿no? Y es una de sus potencialidades, las consultas públicas a todos los actores involucrados, es decir, no solamente del sector público, también del sector privado, también de la academia, de las universidades, en fin, para poder, repito, identificar la mejor solución, ¿no? Esta metodología, este mecanismo, el Estado peruano, con el decreto legislativo 1565, hace exigible su implementación a todo nivel de gobierno. Repito, hoy estamos obligados, todo el Estado peruano, ante una potencial intervención pública, hacer este análisis previamente, ¿no? Lo cual no necesariamente se ha aplicado, algunas veces se ha pedido exoneraciones, ¿no? Y eso habría que tener algún cuidado, sobre todo ante alguna norma que, por ejemplo, regule un sector o regule las competencias del propio regulador, ¿no? Por ejemplo, el decreto legislativo 1620, que aprobado hace pocas semanas, implementa cambios importantes en el sector saneamiento y también en las competencias de los actores involucrados, entre ellos SUNAS. En el año, y continuando con la implementación, ya ahora al interno de la SUNAS, en el 2021, SUNAS aprobó dos documentos para poder implementar el análisis de impacto regulatorio. Uno son las disposiciones para la aplicación del análisis de impacto regulatorio en la SUNAS, y segundo, los lineamientos técnicos para la elaboración del análisis de impacto regulatorio, ¿no? Repito, esto fue aprobado en el año 2021. Desde ahí a la fecha se ha implementado el análisis de impacto regulatorio en la SUNAS a todas las potenciales regulaciones en los años 2022 y 2023. En particular, se han elaborado 4 informes de análisis de impacto regulatorio y a la fecha existen 5 que están en proceso, ¿no? Que en las próximas meses, semanas, podrían estar ya concluyendo. También quería, entonces, eso respecto al análisis de impacto regulatorio, ¿no? Que repito, es un instrumento, una metodología, condición necesaria para que un país pueda incorporarse en la OCDE. También otro mecanismo que la OCDE ha implementado para evaluar, digamos, ¿no? El estado en el que se encuentra un país, en particular respecto a su institucionalidad, para poder ser incorporado a la OCDE, es el PAFER, ¿no? El PAFER es una metodología para evaluar el desempeño de organismos reguladores, ¿no? Y en el Perú se ha implementado el PAFER a todos los organismos reguladores, a los OSIs, ¿no? OSITEL, OSITRAN, OSINERMIN y a SUNAS. Y en esta evaluación independiente que realiza la OCDE, al final elabora un informe que contiene algunas recomendaciones de mejora para los organismos reguladores en respecto a los siguientes 6 tópicos: gobernanza, estructura, rendición de cuentas, procesos,
claridad en las funciones y responsabilidades. Respecto a estas recomendaciones y el avance que la SUNAS ha venido implementando, José Luis va a continuar. Una de las cosas que nosotros podríamos recalcar del informe que la OCDE ha realizado sobre SUNAS es que ha rescatado la posición preeminente que tiene SUNAS con relación a su organización nacional y adicionalmente con su focalización técnica, ¿no? Sin embargo, la OCDE, como hemos señalado en el informe, reconoce que estamos en un contexto difícil, donde ciertamente se pueden generar ciertos obstáculos, sea presupuestarios, organizativos, que pueden generar dificultades al momento de implementar. Tenemos que recordar que SUNAS ha enfrentado un cambio en sus funciones desde el 2017 hacia adelante y por lo tanto cubre un mayor número de actores, ¿no? Pero yendo al avance concreto y progresivo de las recomendaciones, una de las recomendaciones que nosotros rescatamos del informe es el fortalecimiento de la participación del Consejo Directivo, ¿no? La participación del Consejo Directivo ha sido mucho más activa durante el año pasado. Hemos tenido muchas reuniones, han sido invitados a las actividades de SUNAS, se les ha informado previamente antes de las reuniones del Consejo. Ha habido una participación detallada de análisis de los proyectos aprobados en Consejo Directivo que ha generado una mayor identidad y vinculación con la organización, ¿no? Adicionalmente, hemos no solo modificado el PEI, sino hemos clarificado y alineado el PEI a las políticas nacionales, y esto, por lo tanto, se ha llevado a cabo a través de una estrategia institucional profunda que nos ha que nos ha podido identificar al personal de las UNAS con los objetivos estratégicos también. Y esto es un tema importante para la OCDE porque es importante que toda la organización tenga claridad de hacia dónde estamos yendo como organización, ¿no? Y este es un tema que se ha trabajado no solo a nivel de Lima, sino se ha trabajado a nivel nacional con las 24 ODS que cubren el territorio, ¿no? Hemos también tenido un rol activo en ADERASA, que es la Asociación de Entes Reguladores de América Latina. Esa es una organización que congrega aproximadamente 16 reguladores de toda la región y actualmente SUNAS encabeza la asociación con la presidencia por 2 años, fuimos elegidos el año pasado y el año pasado organizamos también el Foro Iberoamericano de Regulación que congregó a todos los miembros de la asociación. Hemos utilizado esa asociación como una plataforma para poder generar proyectos de cooperación importantes. Esto nos ha permitido contactarnos con la Organización Mundial de la Salud, que está trabajando en un plan estratégico institucional para la organización, que no solo fije el norte institucional de los miembros, sino de la organización en general, hacia dónde quiere ir el servicio de agua y saneamiento de la región. También hemos trabajado con GIZ y los alemanes para fomentar la cooperación triangular, el intercambio entre nosotros mismos para aprovechar sinergias. ADERASA fue una plataforma interesante también durante el COVID, porque mientras había caos y no se sabía mucho cómo se iba a responder, los reguladores pudimos reunirnos, intercambiar y mejorar nuestras prácticas in situ y responder rápidamente ante los desafíos de estos nuevos fenómenos. Perdón. También podemos recalcar que en el caso del Congreso estamos teniendo una actividad mucho más frecuente y directa con los congresistas. Se ha reforzado el equipo de coordinación parlamentaria de 1 persona a 3 personas. Entonces estamos apostando también con difundir la información y las actividades que realiza SUNAS, como esta sesión de trabajo que es un ejemplo de los esfuerzos conjuntos del Congreso de la República y las entidades reguladoras para también difundir ese trabajo, ¿no? Tenemos acciones en medios que hemos aumentado nuestra participación. Para la OCDE es importante que la sociedad tenga conocimiento sobre los temas que están tratando sobre los servicios regulados, ¿no? En particular el agua y saneamiento, que es un servicio esencial. Hemos podido observar nuestra actividad preventiva en eventos como el caso en el caso de cuando se canceló el servicio de agua y saneamiento, cuando se detuvo el servicio de agua y saneamiento durante el mes pasado, por
por el tema de la digamos, la infraestructura que sigue implementar por Sedapal, ¿no? Ahí hubo una labor importante de SUNAS en términos de comunicación, y donde iba SUNAS se dejaba un sticker en el piso, por ejemplo, para señalar que ya habíamos estado atendiendo en el caso de esos puntos de distribución de agua, ¿no? Y finalmente, bueno, antes de concluir, nosotros hemos aplicado una estrategia de comunicación con determinados actores vinculados al sector agua y saneamiento que es mucho más audaz. Hemos tenido el año pasado la primera mesa de cooperación técnica internacional con los actores socios estratégicos, donde hemos incluido al Banco Interamericano, GIZ, USAID, la cooperación japonesa también, y con ellos estamos trabajando arduamente en fortalecer distintos aspectos de la regulación, como puede ser el aspecto ambiental, la protección de fuentes de agua, y también la profesionalización del sector de regulación. Los técnicos se están capacitando, y también hemos estado trabajando con las CPS y con otros actores fuera del sector a través del FIAR, que es un foro que congrega a la industria, que congrega a los bancos, que congrega a los reguladores también, ¿no? Entonces tenemos una estrategia mucho más focalizada para llegar a ellos. Y la siguiente, por favor. Y para terminar, estamos llevando una tarea importante de transformar digitalmente el proceso regulatorio, ¿no? Estamos trabajando en la implementación de un sistema de transferencia de información con la cooperación con el Banco Mundial. Vamos a implementar un sistema de atención de reclamos en primera y segunda instancia con la cooperación suiza, y que nos están apoyando en el fortalecimiento del Centro de Monitoreo de Información, que es el CAMIYACU, que es uno de nuestros más importantes caballitos, se diga, para la modernización de la regulación. Y entonces estamos trabajando en el cumplimiento de las metas que nos ha establecido la OCDE en ese sentido, ¿no? Gracias. Gracias, Juan Luis. Por favor. Por favor. Ok. Respecto a este informe que les comentabas del PAFER, ¿no? Que es una evaluación de desempeño que realiza de forma independiente la OCDE a los organismos reguladores que están en proceso de incorporación a la OCDE. Y aquí quería citar algunos párrafos, pero previo a ello quería recordar cómo surgen los organismos reguladores en el Perú, ¿no? Los organismos reguladores en el Perú surgen en los años 90 como parte de las reformas estructurales que se implementan en aquellos años, ¿no? Que buscan mejorar la eficiencia de los mercados y la intervención del Estado en la economía, ¿no? Recordemos que en los años 80, 70, el Estado tenía una participación muy significativa en el Estado, muchas veces ineficiente, y un mecanismo que busca una intervención más inteligente, más eficiente, son los organismos reguladores, ¿no? Que en particular tiene como principales beneficios que las decisiones que se tomen de regular, por ejemplo, una tarifa o la calidad del servicio, ya sea en saneamiento, ya sea en telecomunicaciones o energía eléctrica o infraestructura de transporte, sean tomadas de forma técnica, de forma la más, digamos, óptima, académica posible. Pero no solo ello, también recordemos que los organismos reguladores, y existen algunos estudios al respecto, han promovido la inversión en el Perú en infraestructura, ¿no? Y una de las fortalezas de los organismos reguladores que han promovido estos beneficios para la economía han sido la independencia de estos organismos reguladores, ¿no? Entonces, quería señalar esta introducción para citar textualmente algunas parte de la evaluación de la OCDE en el marco del PAFER, ¿no? Por ejemplo, la OCDE en su informe señala que la SUNAS se ha consolidado como un actor clave para lograr la coordinación a nivel subnacional y, según muchas partes interesadas, es un socio abierto y colaborador. La SUNAS impulsa a las áreas técnicas municipales a colaborar con los proveedores rurales. Las ATMs desempeñan una función crucial para que podría aumentar el ámbito de competencia reguladora a todos los proveedores rurales. Los ATM son las unidades técnicas de las municipalidades encargadas de
dar asistencia técnica a los proveedores de servicios de saneamiento en el ámbito rural, ¿no? También señala este documento de la OCDE, la SUNAS es un actor institucional fuerte y en él, por su capacidad técnica, que tiene la posibilidad de catalizar el cambio y hacer aportaciones útiles al proceso de formulación de políticas. Sin embargo, es preciso tener mayor claridad en las funciones para aprovechar este potencial, ¿no? Aquí señala sobre la capacidad, resalta la capacidad técnica de SUNAS, como ya había señalado, una de las fortalezas de la SUNAS y en general de los organismos reguladores. La SUNAS ha respondido a la asignación de las nuevas funciones y a la ampliación de su mandato, poniendo en marcha una transformación institucional significativa. El organismo es digno de elogio por haber establecido sus 24 oficinas descentralizadas en corto tiempo. Aquí lo que está destacando es que en los últimos años, 3 años, más o menos, 3, 4 años, SUNAS ha descentralizado su ámbito de aplicación, implementando oficinas descentralizadas en cada departamento del país para estar más cerca a los usuarios y a las empresas prestadoras y mejorar así la supervisión y también la regulación de estos servicios. Y el cuarto comentario que tiene que ver con la independencia, que les había comentado, que es una fortaleza de los organismos reguladores y que ha promovido inversiones importantes en el país y también ha mejorado el bienestar de los usuarios al definir tarifas de forma independiente, por ejemplo. En la OCDE, en el PAFER, se señala que dice, aprovechar al máximo el papel de la SUNAS como regulador independiente para dar la voz de alarma cuando sea necesario y participar proactivamente en la inclusión de asuntos importantes en la agenda de formulación de políticas y de información pública. Manteniéndose como un aliado estratégico y técnico del gobierno, la SUNAS podría adoptar una postura más proactiva ante el Congreso, eso nos recomienda, para plantear ciertos asuntos y dar a conocer su postura al respecto. Claro, entonces la SUNAS debería ser independiente en el sentido de proponer las soluciones más técnicas posibles y no necesariamente aquellas que por algunos otros fines podrían recomendarse, ¿no? Entonces siempre es bueno que SUNAS o en general un organismo regulador actuando como órgano técnico entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. También aquí quería citar un documento de la propia OCDE, también enfatizando por qué es importante reguladores fortalecidos, con independencia, ¿no? La OCDE señala que organismos reguladores independientes operan, ¿no?, sin influencia política ni tampoco con una captura regulatoria, ¿no? La autonomía promueve decisiones técnicas basadas en la expertise técnica, fomenta el profesionalismo a través de la selección de personal basado en el mérito, facilita y permite fijar tarifas de forma más eficiente, permite la aplicación de estándares de calidad otra vez basados en análisis técnicos, ¿no? Y todo esto tiene efectos en el sector regulado y en la economía, ¿no? Porque permite dar estabilidad regulatoria a largo plazo, lo cual es importante para promover inversiones, ¿no? Porque si no hay estabilidad regulatoria, genera más incertidumbre en los inversionistas y ello disminuye las inversiones, ¿no? También permite mitigar fallas de mercado, ¿no? Como algunas externalidades, bienes públicos, en fin. Claridad y responsabilidad en roles, prevención de influencias indebidas y mejora los resultados del mercado, ¿no? Por último, quería comentar las recomendaciones finales de este documento, el PAFER, a la SUNAS, ¿no? Que le recomienda gestionar los riesgos y las expectativas sobre lo que puede lograrse en el contexto nacional, ¿no? Es decir, que el regulador debería tener un rol, como función, dejar claro qué es lo que es posible lograr en el sector, dada los recursos con los que cuenta, ¿no? Desarrollar capacidad en las oficinas descentralizadas, lo que había comentado, que en los últimos años SUNAS ha implementado 24 oficinas a nivel nacional. Consolidar el grupo de talentos tiene que ver con seguir promoviendo que el personal
de SUNAS debe ser un personal técnico y donde la meritocracia sea lo más importante, ¿no? Que el regulador debería continuar siendo un regulador independiente, mejorar la coordinación a nivel subnacional, ¿no? Para mejorar esta coordinación justamente se han implementado estas oficinas centralizadas, formular una respuesta estratégica ante recortes presupuestarios, ¿no? También SUNAS también está sujeto a estos recortes presupuestarios cuando ocurren y la recomendación es que siempre tenga un plan de contingencia para no verse afectado los usuarios ante estos cortes presupuestarios, ¿no? Y por último, recomienda al Estado peruano, ¿ya?, aprovechar al máximo el papel de la SUNAS como regulador independiente para dar la voz de alarma cuando sea necesario y participar proactivamente en la inclusión de asuntos importantes en la agenda de formulación de políticas y de información pública. Todas estas recomendaciones, como comentó Juan Luis, se han venido implementando, ¿no? Y seguimos en ello. También comentó Ghislaine que para el 2025 potencialmente vamos a solicitar otra evaluación PAFER a la OCDE para ver cuánto hemos avanzado y qué nuevos retos tenemos como regulador. Eso queríamos comentar. Muchas gracias. Gracias. ¿Van a continuar con la presentación o ha terminado? Sí, de parte de SUNAS ya hemos concluido la presentación, Congreso. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. A ver, en primer lugar, agradezco por la presentación hecha por las tres personas que han contribuido, el señor Cristian González, el señor Juan Luis de Negri y la señora Ghislaine Blanco. Muy interesante. Yo tengo algunas inquietudes que tienen que ver realmente con el papel de SUNAS en el contexto actual, justamente de la dación de este decreto legislativo, que modifica un poco el tema del agua y el tema de las acciones de SUNAS. En realidad, parecería como que, dada la dación de este decreto legislativo, lo que SUNAS tiene que hacer ahora es hacer justamente un análisis de impacto regulatorio. Es decir, tendría que pronunciarse justamente respecto de lo que se ha hecho. Es precisamente ese lo que significa un análisis de impacto regulatorio. Entiendo que SUNAS se ha pronunciado públicamente vía comunicados y según algunas entrevistas que he logrado ver en las semanas pasadas. La pregunta es si esto es parte de un nuevo análisis de política regulatoria, si la función de SUNAS es informar respecto de su posición sobre la política regulatoria en el Perú, o el tratar de enfrentar, en este caso específico, al Ejecutivo, como podría también enfrentar al Legislativo, no sé, o se puede dar una opinión. ¿Cuál es la posición realmente real que debe tener SUNAS respecto de los cambios de política regulatoria? O sea, si SUNAS debe pronunciarse respecto a la política regulatoria, esta frase implica, o sea, implícitamente lleva el concepto de que la política regulatoria no es hecha por SUNAS, perdón, si no, no tendría por qué pronunciarse. Es justamente la que haría la política regulatoria. Entonces, en este caso, yo quisiera, por favor, un poco de comentarios respecto a la situación actual con la acción del decreto legislativo que modifica las funciones, sobre si se trata de una situación que es criticada por SUNAS, o sea, que SUNAS critica legítimamente porque es parte de su función, o SUNAS está realmente reclamando que se le otorgue a SUNAS la capacidad de poder regular la política relativa a saneamiento y específicamente agua en el Perú. No sé si con este primer comentario pudiéramos iniciar algún tipo de conversación sobre el tema. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señor congresista. Bueno, primero quería comentar que SUNAS lo que busca siempre es
Perdón, mi nombre, disculpe, sí, nuevamente. Buenas, gracias. Cristian González, asesor de presidencia de SUNAS. Lo que primero quería señalar es que SUNAS, como entidad del Estado peruano, organismo regulador, lo que busca es promover la eficiencia en este mercado, ¿no? Que el mercado sea eficiente, que el mercado, los usuarios no se vean perjudicados ante alguna norma o regulación o intervención que no sea la más adecuada, ¿no? Entonces, UNAS lo que está para proponer mejoras en este mercado, en este sector. Ahora, respecto a este decreto legislativo 1620, SUNAS, como actor, un actor importante de este sector, ha propuesto, previo a su aprobación, diversas mejoras que se podría dar a esta norma, ¿no? Entre otras, SUNAS se preguntaba, ¿no? Dado el impacto de este decreto legislativo que de alguna forma modifica componentes importantes de las reglas de juego en este sector, debería haber pasado tal vez por un análisis de impacto regulatorio previo para tratar de estimar cuáles serían aquellos impactos, inclusive impactos no deseados, ¿no? Porque una norma también muy bien intencionada podría tener impactos no deseados. Entonces, justamente el análisis de impacto regulatorio permite identificar ello, ¿no? Entonces, pero no, Permítame una Sí, interrupción, por favor, para sí, mantener señor el hilo congresista. solamente. Perdone por la interrupción. Sí. ¿Por qué no se aplicó esto? ¿Por qué es que el Ministerio de Vivienda, específicamente como ente del Ejecutivo que promovió este decreto legislativo, por qué es que no se consultó a SUNAS respecto de vamos a decir, de una anticipación del impacto regulatorio de este cambio a ser propuesto y ahora está ya implementado en el decreto legislativo? Sí. Yo entiendo que el Ministerio de Vivienda, quien fue que promovió este decreto legislativo, se exoneró de este análisis de impacto regulatorio y lo sustentó ante las entidades correspondientes, ¿no? Ahí yo no tengo mucho más detalle, no sé si yo tal vez podía comentar, pero ellos se exoneraron, ¿no? Se exoneraron y fue O aprobada sea, esta exoneración. sí, señor González, la pregunta va dirigida al hecho de que si es factible realmente una exoneración o si debía haber, en todo caso, una propuesta y si esta es vinculante o no. Porque cuando uno lee las funciones de SUNAS, una de las funciones es precisamente el fijar tarifas, el participar activamente en la ejecución o en el planteamiento de estos temas. Entonces la pregunta es, ¿debió haberse consultado o era simplemente un acto de cortesía lo que se debía hacer? Y si se hubiera consultado, ¿hubiera sido vinculante la participación de SUNAS? Porque si se le debe consultar y si tampoco fuera vinculante, entonces SUNAS realmente es un ente decorativo, no es más que un ente comentador, pero no es realmente un ente regulador. Regulador significa que participa hacia arriba o hacia abajo en la modificación de un camino y no estaría haciendo su papel, porque se habría modificado funciones sin siquiera consultar y menos aún esperar una vinculación del resultado de la consulta. Disculpe la interrupción, lo dejo terminar ahora, pero por favor, si fuera tan gentil de atender mi Sí, comentario. Gracias. sí, no, gracias por el comentario, señor congresista. A ver, este decreto legislativo fue promovido y elaborado por el Ministerio de Vivienda, ¿no? ¿Y quién es el encargado de realizar el análisis de impacto regulatorio de un proyecto normativo? En este caso, un decreto legislativo es la entidad que está elaborando y proponiendo esa norma. Eso lo señala el decreto legislativo 1565 que había comentado, se aprobó el año pasado, que establece que ante una norma, ante una regulación, la entidad que la promueve debe realizar este análisis de impacto regulatorio. Entonces aquí el ministerio era en todo caso, si quién debió haber realizado, en el caso de realizarlo, debió haber sido el ministerio, ¿no? Pero el ministerio, digamos, solicitó su exoneración, ¿no? En este marco.
Pero SUNAS no es quien debería haber realizado el análisis de impacto regulatorio. Lo que SUNAS sí debería ser considerado es en dar opinión, ¿no? a ese documento. De hecho, repito, SUNAS dio varias recomendaciones para mejorar esta norma, ¿no? Pero otra vez, el análisis de impacto regulatorio a este decreto legislativo tenía que haberlo elaborado en el caso de así, y yo creo que debió haber sido así, haberlo realizado el propio ministerio, ¿no? Pero no fue exonerado, como repito, y no pasó por ahí. Y esta norma tiene pues varias implicancias disculpe que interrumpa sí, nuevamente, a por pesar de que favor, le prometí no sí, interrumpir. sí. Usted dice que el análisis de impacto regulatorio debió haberlo hecho el Ministerio de Vivienda, pero eso usted lo dice porque como solicitó exoneración, entonces debió ser hecho el AIR por el propio ministerio, o es que sin importar la posición de SUNAS, el Ministerio de Vivienda debió haber hecho un análisis de impacto regulatorio. No me quedó claro cuál es su Sí. posición en ese No, sentido. le agradezco, congresista. No, el decreto legislativo 1565 señala que la entidad que está elaborando la norma debe realizar el análisis de impacto regulatorio. O sea, al margen de aquí de SUNAS, el propio ministerio debe haber elaborado ese análisis de impacto regulatorio. ¿Existe mecanismo de exoneración? Sí, existe mecanismo de exoneración y el ministerio así lo consideró. Ahora, creemos que, dada la importancia de esta norma y los impactos que puede tener, no debe haber pasado por una exoneración. Ahora, lo que sí creemos, y en todo caso ya lo que viene también, es que se va a aprobar un reglamento asociado a este decreto legislativo. Y nosotros, bueno, en todo caso, creemos que también debería pasar por un impacto regulatorio y esperemos que así sea, ¿no? En todo caso, ahí no solamente nosotros como SUNAS, sino también todos los interesados porque la economía funcione de forma adecuada, el sector y los usuarios y la población se beneficien, deberíamos en todo caso exigirlo, ¿no? Exigirlo. No sé si Ghislaine, ¿tú tienes algún Sí, esa es comentario la parte, un adicional, ratito por antes de que favor? le sea la palabra, por favor. Sí, Esa es la parte que no me queda clara. ¿Por qué tienen ustedes que exigir nada? Ustedes son SUNAS. ¿Por qué ustedes simplemente no se lanzan al llano y hacen un análisis de impacto regulatorio sobre lo que ya existe? El reglamento que se va a hacer por parte del Ministerio de Vivienda no puede cambiar la ley, o sea, el decreto legislativo. Tiene que adecuarse a la ley. O sea, nada nuevo va a salir con el decreto legislativo, perdón, con el reglamento. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué usted, por ejemplo, ahora dice, sí, pues tenemos que solicitar o esperemos que... No, si se supone que le corresponde a SUNAS estoy tratando de buscar aquí justamente la función, no la encuentro. Déjeme ver aquí. Claro, o sea, ¿qué cosa es un análisis de impacto regulatorio? Es la herramienta que sirve para evaluar la necesidad de emitir normas frente a objetivos políticos. Entonces, y esto es algo que le corresponde a SUNAS por ley. Entonces, ¿por qué ustedes tienen que pedir permiso o, me parece que estoy entendiendo eso, o por qué quieren esperar que sea el propio Ministerio de Vivienda el que haga el análisis de impacto regulatorio, si les corresponde a ustedes? Esa parte no la tengo clara porque, por un lado, como que se le dice al Ministerio no te metas, pero luego tampoco le dicen ustedes de manera formal, es decir, mediante un análisis de impacto regulatorio, por qué no debe hacer esos cambios sin consultar hasta vinculadamente con SUNAS, ¿no? Ustedes recuerdan lo que ha evaluado la OCDE o UOCDE, es que la SUNAS es un organismo regulador técnicamente sólido y ambicioso, creo que decía, que avanza firmemente para mejorar prácticas regulatorias. Entonces, pues, ¿por qué es que eso no se está llevando a la práctica en este momento? Este es el examen. Este es el examen que ustedes tienen frente a la OCDE o frente al Perú realmente. Por favor, si pudiera tener esos comentarios. Gracias. sí, muchas gracias, señor congresista. A ver, voy a comentar y a ver, Ghislaine tal vez puede complementarme, pero lo que señalaba es que el decreto legislativo 1565 que se aprobó el año pasado, no es relacionado al sector saneamiento, sino aquel que regula los análisis de impacto regulatorio, señala que la entidad
que promueve la norma, que elabora la norma, en este caso el ente rector, ciertamente, del sector saneamientos del ministerio, y ha hecho una modificación a la 1280, y ahora es el decreto legislativo 1620, que regula el sector. Ellos deberían haber elaborado el análisis de impacto regulatorio, repito, eso según las normas aprobadas por el decreto legislativo 1565, ¿no? Lo que nosotros como SUNAS señalamos antes que se apruebe esta modificación de las reglas del sector saneamiento era que el ministerio elabore ese análisis de impacto regulatorio, que entre los componentes de ese análisis de impacto regulatorio exige, sí, unas consultas a los actores involucrados, ciertamente a SUNAS también, pero repito, es el ministerio quien debió haber elaborado ese análisis de impacto regulatorio y no lo hizo así, más bien pidió una exoneración y fue aprobada. Pero yo sí quería ver si Ghislaine, que está un poco más cercana a este tema más formal sobre la exoneración, podría comentarnos un poquito más. Sí, para complementar, quisiera señalar lo siguiente. En el marco de este nuevo decreto legislativo que se aprobó en diciembre, se han modificado diversos artículos vinculados con el esquema regulatorio. Es decir, antes, en el decreto legislativo 1280, determinados componentes en la determinación de tarifas estaba a cargo de SUNAS, ¿no? Como entidad exclusiva y excluyente con competencias en estas materias, ¿no? Sin embargo, con la modificación de este decreto legislativo, quien ahora se encargaría de aprobar estos componentes del esquema regulatorio es Vivienda, a través del reglamento, ¿no? Es por eso que nosotros comentamos que cuando se elabora el reglamento, Vivienda debe de realizar este análisis de impacto regulatorio, porque ellos serían los que aprueben estos nuevos componentes del esquema regulatorio. Escenario que antes estaba a cargo de SUNAS, ¿no? SUNAS... Sí, una pregunta. Una sí. interrupción, por favor, si me permite, señora Ghislaine, solamente para no perder el hilo nuevamente. En primer lugar, quiero, en una parte, dar la bienvenida al congresista Salwana, quien se ha unido a nosotros de manera virtual. Bienvenido y, por supuesto, puede hacer preguntas luego de que terminemos esta parte. Gracias. Señora Ghislaine, entonces, usted dice, claro, el decreto legislativo ha modificado la capacidad de SUNAS, por ejemplo, para fijar tarifas y otras cosas. Pero esa es la función de una ley, pues. O sea, que hoy, o que hasta hace poco, SUNAS tuviera un esquema de funciones regulado por su ley de creación, el último decreto legislativo más bien, pues lo hace pasible justamente de que sus funciones sean modificadas. Y la modificación se hace por ley. Y en este caso no ha sido una ley del Congreso, sino ha sido un decreto legislativo dado en función de facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo. Pero eso no hace ilegal el que el Ministerio de Vivienda haya propiciado el que aparezca un decreto legislativo. Ojo, quien está dando los cambios de la modificación de las acciones de SUNAS no es el Ministerio de Vivienda, es la ley. O sea, lo que ha hecho el Ejecutivo es hacer una ley, un decreto legislativo, gracias a una delegación de funciones que le dio el propio Congreso. Entonces, no veo dónde está allí la discrepancia. O sea, SUNAS tendría que, usted dice, haría o se habría modificado. No, a mí me parece que está modificado. En este momento, la ley ha modificado la situación. El decreto legislativo hay que aceptarlo como tal, porque es un cambio legislativo. Es verdad, el reglamento puede medir cómo es que se aplica esta ley, pero la ley no puede modificarse con un reglamento. O sea, ojo, nuevamente, no es un decreto supremo el que ha modificado las acciones de SUNAS, es una ley, pero una ley dada no por el Congreso directamente, sino como decreto legislativo. Pasible de ser revisado en el futuro por el Congreso, por supuesto. El Congreso puede derogarlo, como también puede modificarlo. Pero para eso es que estamos conversando. Pero yo no puedo tomar como argumento el hecho de que el Ministerio de Vivienda, el Ejecutivo no tendría o no habría tenido la capacidad formal para decir las funciones de SUNAS ahora son estas u otras y no las anteriores. Y no me parece sensato que uno diga que utilice el condicional para saber si es que se va a aceptar o no una
una ley ya dada y dictada de manera legal, valga la redundancia. Nuevamente, tiene la palabra la señora Gisle. Sí, efectivamente, como usted comenta, se han modificado, ¿no?, estos artículos y en función a eso, su vivienda va a reglamentar, ¿no?, va a establecer algunos criterios adicionales o lineamientos o disposiciones complementarias para la aplicación de estos artículos, ¿no? Es así que, como Cristian comentaba, vivienda, al momento de elaborar y iniciar este proceso de diseño de reglamento, debe realizar el análisis de impacto regulatorio. Y SUNAS, como actor relevante y con competencias en saneamiento, debe participar, ¿no? Debería participar en todo el proceso de elaboración, ¿no?, del análisis de impacto regulatorio. Entonces, en el marco de la norma vigente que regula este proceso, este análisis de impacto regulatorio, la entidad que emite o que tiene competencia para diseñar una política pública es quien elabora el análisis de impacto regulatorio, ¿no? Eso respondiendo a su consulta de por qué SUNAS no es quien elabora el IR. En realidad, Vivienda es quien debería elaborar este informe, ¿no?, de impacto regulatorio, y SUNAS participar activamente en la toma de decisiones, ¿no?, como otros actores que seguramente van a participar en este proceso, ¿no? Gracias. No sé si alguien estaba en el uso de la palabra, aparte de usted, señor González, y yo interrumpí. Nuevamente mis disculpas por las interrupciones, pero respecto a No, mi comentario no, inicial. Ya. sí, no, solamente comentar, que quede enfatizar lo que señaló Ghislaine. Eh, Ciertamente, como usted también lo señala, señor congresista, dada la encargatura que tiene el Ministerio de Vivienda, puede modificar lo que ha modificado, por ejemplo, ¿no? Pero el punto es, dado los impactos que tendría estas modificaciones, entre otras, no necesariamente la competencia nacional, sino otras modificaciones, creemos nosotros, y así lo señalamos como SUNAS varias veces, que debió haber pasado por un análisis de impacto regulatorio hecho por el propio Ministerio de Vivienda, pero el Ministerio de Vivienda se exoneró, ¿no? Eso en todo caso. Muchas gracias. Ya. Bueno, entonces lo que seguramente va a ocurrir es que antes de que se elabore el reglamento de este decreto legislativo, pues habrá un análisis de impacto regulatorio hecho por el propio Ministerio de Vivienda. Y es muy probable que ese análisis de impacto regulatorio sea favorable a los cambios que se han efectuado, ¿no? Por eso es que a mí me parecía que SUNAS, en atribución de su función, debería hacer su propio análisis de impacto regulatorio. Lo que ha hecho más bien SUNAS, he visto, es una campaña mediática para tratar de comunicar su posición, legítimamente, por supuesto, pero no ha utilizado el mecanismo formal, sino el mecanismo mediático. Y no sé si esa sea la mejor manera de aproximarse técnicamente a un tema, porque SUNAS es un órgano técnico regulador, no es un órgano político, como sí lo es el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, ¿no? Así que ese es un comentario que quería dejar allí puesto. Respecto sí, Congresista, por favor, adelante. ¿podría hacer un comentario pequeño nomás? Juan Luis de Por Negri. favor, si es una mesa de trabajo, cualquiera de Sí, los asistentes puede participar libremente, pidan la muchas gracias. palabra y entramos, no hay problema. Gracias. Muchas gracias. Una de las cosas que quería comentar es que como parte del proceso que se ha llevado a cabo, SUNAS ha emitido los informes correspondientes analizando los posibles impactos de la norma y cómo esta norma se adecúa a las recomendaciones de la OCDE. Lo que quería comentar es que lo que nosotros hemos solicitado en reiteradas ocasiones al Ministerio de Vivienda es que como parte del proceso de análisis de impacto regulatorio, siempre se incluye un espacio de consulta con todos los actores del sector. Porque una de las cosas y en conversaciones directas con OCDE nosotros hemos discutido es toda norma que tiene un impacto mayor y de mayor importancia, como es una norma, como es la norma propuesta por el Ministerio de Vivienda, que tiene un impacto sobre un sector regulado esencial para la población,
no puede ser una norma que simplemente sea discutida por los actores vinculados al sector, digamos, los actores estatales, sino que tiene que tener una discusión mucho más amplia que involucre a actores de la sociedad civil o actores del sector privado que podrían incorporar sus opiniones en el proceso normativo. Justamente el análisis de impacto regulatorio no solo significa para nosotros un análisis normativo, técnico, económico del impacto de la norma, sino también la posibilidad de incluir a otros actores en el proceso para que ellos puedan incorporar sus opiniones, ¿no? Entonces, para nosotros, el análisis de impacto regulatorio significaba eso, la necesidad que teníamos de que Vivienda ampliara la discusión de la norma para nosotros, no solo nuestra opinión técnica, sino la opinión técnica de otros sectores puedan ser remitidas de manera formal al Ministerio y consideradas y posiblemente incorporadas a la propuesta de decreto legislativo, que lamentablemente no ocurrió porque fue exonerada ese proceso y que esperemos ocurra en el proceso reglamentario. Gracias. Solo para complementar, en función a lo que usted acaba de comentar, SUNAS sí ha optado por el camino técnico, las opiniones técnicas. En todo este proceso, desde que se otorgaron estas facultades delegadas a diferentes ministerios, incluido Vivienda, SUNAS ha emitido formalmente a Vivienda opiniones técnicas, ¿no? Como comentaba Juan Luis, sobre todo respecto al impacto de estas modificaciones, no solamente respecto a las funciones de SUNAS, sino respecto a diversos puntos y aspectos que está modificando este decreto legislativo, que decimos que es una nueva ley marco, porque está modificando un gran porcentaje, ¿no?, de artículos de la ley anterior, de la 1280, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se emitieron algunos pronunciamientos, no es totalmente cierta la afirmación que únicamente SUNAS mediáticamente ha evidenciado este problema. Como reitero, durante todo el proceso de elaboración de este proyecto, SUNAS continuamente ha estado elaborando, analizando cada uno de los artículos de esta propuesta y formalmente ha emitido su opinión. Antes del CCB, durante también del CCB, hasta el último día que se nos dio la oportunidad de poder hacer comentarios y también propuestas, ¿no? Bien, ya conforme. Lo que pasa es que lo que ha salido públicamente es lo mediático. Aquellos informes técnicos que usted dice existieron, no los conozco y no han sido hechos públicos. Entonces, por ejemplo, si vamos al comunicado que lanzó SUNAS en diciembre, ustedes en el comunicado dice, o SUNAS dice, que hay una injerencia política por parte del Ministerio de Vivienda. Naturalmente, el Ministerio de Vivienda es un ente político, pero bueno, incentivaría, dice, usa el condicional, eso no es técnico, incentivaría el retorno a ineficientes modelos que fijaban las tarifas sin análisis técnicos, perjudicando sostenibilidad del servicio de agua potable. Esa es una declaración política. Más adelante dice, la propuesta implicaría una política de entregas económicas al personal vinculado a la prestación de servicios de agua y saneamiento a nivel nacional, con cargo al incremento de tarifas. También es una suposición, porque hablan de determinaría. ¿Dónde está lo técnico allí? Luego, la propuesta implicaría, dice, el reajuste de tarifas sin el previo cumplimiento de metas establecidas por regulador. También es una afirmación basada en una suposición. Eso no tiene nada de técnico, nada de científico. Esa es una afirmación política. En política, claro, eso tiene valor, pero en política pues usa mucho las falacias, y eso es lo que yo veo aquí, ¿no? Dice, el proyecto desprotege a los usuarios ante las interrupciones de servicios, puesto que reduce obligaciones de las empresas de agua establecidas por la SUNAS, pero no está claro, o sea, igual, esta es una falsa verdad, porque si bien es cierto, se podría desproteger a algunos usuarios,
los incrementos de tarifas estarían destinados a favorecer a los de menores recursos económicos, justamente. Y luego dicen en su propio comunicado que la propuesta legislativa, usted dice que esta ley está modificando las funciones de SUNAS. Claro, es una ley, pues, no es un decreto supremo. O sea, que SUNAS haya tenido o tenga, o cualquier entidad del Estado tenga una serie de funciones atribuidas por ley, no significa que estas no puedan ser cambiadas más adelante por otra ley. Esa es la idea. No es porque, no es un derecho adquirido laboralmente, ¿no? En que ustedes tenían o tienen ciertas atribuciones y luego ya no pueden ser cambiadas. Justamente son cambiables de acuerdo a las situaciones, de acuerdo a las situaciones específicas. Por eso es que yo me pregunto si sus respuestas pueden ser más bien técnicas. ¿Qué es en específico lo que están ustedes criticando? No pueden criticar el hecho de que una ley modifique su función, porque para eso se dan las leyes. Es una ley que modifica otra ley, eso es legítimo. No veo allí donde está la invasión de funciones. Más bien, pienso yo que el hacer un análisis de impacto regulatorio o participar, como ustedes lo han estado haciendo por ejemplo, en su hoja de ruta. Por ejemplo, el PAFER, ¿no? La evaluación del desempeño de reguladores económicos. Eso está bien, es una metodología que ayuda ¿a quién? A los organismos reguladores, o sea, a ustedes. Si el PAFER lo empieza a aplicar el Ministerio de Vivienda, está mal, no es su atribución. Lo puede hacer, pero la atribución es de ustedes, no es del Ministerio de Vivienda. ¿Para qué? Para evaluar el desempeño de los reguladores económicos. Sin embargo, la ley que regula cómo es que SUNAS actúa es una ley que es modificable por otra ley. Y las leyes se dan o por el Congreso o por el Ejecutivo vía atribución de funciones. Que ustedes cuestionen, por ejemplo, el que las facultades originalmente delegadas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo han sido excedidas por esta propuesta legislativa, ese es otro tema, pero eso será visto por el propio Congreso, porque el Congreso es el que luego tiene que calificar si es que el Ejecutivo se excedió o no. No es el reglamento, es el Congreso de la República, mediante su acción fiscalizadora, la que determinará esto, ¿no? Entonces, quizá la interacción de ustedes debe ser con el Congreso o con las comisiones correspondientes del Congreso, antes que específicamente salir mediáticamente a anunciar aumentos de tarifas o situaciones de pérdida de poder por parte de SUNAS, ¿no? O sea, aquí lo que yo trato es de diferenciar o distinguir entre las atribuciones de control, vamos a decir, de regulación de SUNAS respecto de la ejecución de políticas, como es en este caso lo que quisiera hacer el Ministerio de Vivienda, porque mi lectura de lo que ha querido hacer el Ministerio de Vivienda es participar en dar un acceso universal al agua, ¿no? Y esa es la intención política, es mi entender de la modificación. Y para eso se necesita recursos, y esos recursos los están obteniendo justamente a partir de aumento de tarifas. Entonces la pregunta es, esa es una situación que me parece legítima. Sin embargo, no está siendo, mi visión de esto no es ni a favor ni en contra de la posición del Ministerio de Vivienda, sino porque es que SUNAS no está tomando una respuesta técnica ante esta intención, en vez de criticar la legitimidad del Ejecutivo de dar un decreto legislativo o de decir, me están quitando poder. Claro, quizás se le está quitando poder porque no están ejerciéndolo, ¿no? O sea, el cierre de brecha de agua y saneamiento es una prioridad del Perú. Y mi lectura es que se necesita que el Ejecutivo deba alcanzar ese objetivo, porque si no, tendremos problemas. Como ustedes bien saben, saneamiento influye en salud, influye en educación, en la pobreza, la vulnerabilidad específicamente de los más pobres, ¿no? Así que a mí me parece que el marco normativo que propone este proyecto de ley, o esta ley ya, este decreto legislativo, aseguraría, tiene la intención de asegurar dotación de agua potable a los vulnerables y a los pobres.
que no tienen este servicio en las zonas urbana y rural. O sea, esto es un tema que trasciende el aspecto de que si la tarifa, de que si cumplió o no con el requisito. O sea, son opciones tecnológicas no convencionales que hay que aplicar en el ataque a la falta de saneamiento. Yo lo que quisiera es saber cómo es que nosotros desde el Congreso podemos ayudar a que esto se realice bien, ¿no? A mí me preocupa, por ejemplo, el que ya hay un aumento de tarifas que se está anunciando para agua potable, pero la pregunta es, ¿este aumento de tarifas es para todos? ¿Es mayor que el que se hubiera dado si no hubiese habido una verificación de metas? O sea, esos son los temas técnicos que pienso yo SUNAS podría ayudar a aclarar en el panorama actual. Y es para lo que nosotros estamos realizando esta mesa de trabajo con la finalidad que sirva como insumo para justamente fiscalizar correctamente el decreto legislativo en ciernes. Por favor, continúe con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Creo que señor Gislén tenía la congresista. palabra, ¿no? Sí. Ah, sí. No, Ya. ustedes No, deciden ok. quién. Es mesa de trabajo, no hay orden Sí, muchas específico. gracias. Adelante, por favor. Ya no, muchas gracias. Hemos tomado nota sus recomendaciones. Yo solo, en todo caso, para no insistir un poco más en el tema, es que coincidimos con usted que este es el objetivo de la norma es deseable, ¿no? Es un objetivo necesario, ¿no? El brindar acceso a poblaciones que décadas no tienen, nunca han tenido acceso, ¿no? Eso es cierto. Lo que en todo caso, y como usted bien señala, la recomendación técnica, ¿no? Es, y eso es lo que voy a comentar, es que debería haberse hecho esa evaluación de cuál es la mejor alternativa para alcanzar ese objetivo y si la propuesta actual tiene algún efecto no deseado, ¿no? Porque puede pasar, o sea, puede ser bien intencionado, pero podría generar algún efecto que perjudique a algunos sectores. Más allá de que si SUNAS ha perdido algún poder o no, no iba por ahí en todo caso este análisis técnico. Eso es lo que yo quería comentar y lo que nosotros habíamos venido a presentar aquí sobre el avance de la SUNAS en este proceso de incorporación a la OCDE y como país, la OCDE, uno de los elementos que exige es que los organismos reguladores implementen estas herramientas como el análisis de impacto regulatorio para sus propias regulaciones y cumplan los avances del PAFER. Eso, no sé si el equipo tiene algún comentario adicional o algún señor congresista o señora congresista también tendría alguna duda más. Gracias. Sí, gracias. Sí, yo también quisiera, antes de que intervenga algún otro miembro del equipo técnico de SUNAS, quisiera pedirle al equipo técnico de la Comisión de Seguimiento a la Incorporación de Perú a la OCDE, que nos acompaña, que pueda decir algunas palabras o algún comentario respecto a lo que se ha mencionado hasta ahora. Por supuesto, el congresista Salguana, que está presente, también puede intervenir en cualquier momento. No, ya repito, esta no es una sesión ordinaria, esta es una mesa de trabajo y todos están invitados a participar de manera ordenada, por supuesto. Gracias. Buenos días, congresista Bustamante. Buenos días, con su venia. Bueno, Voy a formular una pregunta. Adelante, sí. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Marita Mercado, parte asesora de la Comisión CECIG-OCDE. Muchas gracias por su intervención. Quería hacer un poco de extensión en la parte que ha señalado nuestro congresista y presidente de la Comisión. El cierre de brechas. Si bien hemos visto las recomendaciones de la OCDE del año 2016, hemos visto el tema, el AIR, todo lo que es el tema del impacto de las regulaciones, ¿no? En materia normativa, ¿no? Nosotros tenemos un informe último que nos ha llegado en septiembre del año 2023. Es este informe.
Es el estudio económico de la OCDE a septiembre de 2023. En la página 92, precisamente, me quiero referir, si ustedes me lo permiten, es cerrar las brechas de infraestructura que exige una importante inversión pública. Si bien ustedes son un órgano regulador, normativo, fiscalizador, sancionador, incluso sus fiscalizaciones incluso lo pueden tercerizar, ¿cierto? Porque tienen un alcance nacional. Ven el tema de las empresas prestadoras de servicio, incluida que en Lima Sedapal, y bueno, en la parte urbana y en la parte rural lo tienen, pues, como usted bien señaló, los municipios, ¿no? Entonces, en este estudio que nos alcanzó la OCDE, señala, a pesar de los grandes avances realizados en algunos ámbitos, sigue habiendo una gran brecha, precisamente lo que señalaba nuestro presidente, el congresista Bustamante. Sigue habiendo una gran brecha de infraestructura. Esta brecha, más allá de la infraestructura digital moderna, como estamos viendo y todo, como la banda ancha y las redes móviles de velocidad, ¿no? Incluye los servicios básicos de agua potable y el saneamiento. Sobre todo, esta brecha se refiere a la calidad del agua potable, que cuando van a la EP, la empresa prestadora, nos brinde ese servicio. Nosotros, si es agua potable, la podemos consumir, la calidad del agua potable. Si es el tema de saneamiento, igual manera, ¿no? Entonces, la pregunta es, además del tema normativo que veo que ustedes lo conocen, el AIR, este nuevo decreto legislativo que se ha promulgado el 21 de diciembre, el decreto legislativo 1620, que es a propósito, ¿no? Ya lo señaló el congresista Bustamante, a propósito de las competencias que están brindadas del Congreso al Ejecutivo, ¿no? Modifica el decreto legislativo 1280, que fue la ley marco regulatorio de los órganos reguladores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le llaman de los organismos reguladores? Entonces, además de eso, ¿qué es lo que está proyectando, visionando, o lo han incluido en un plan de trabajo, o han coordinado con CEPLAN, de pronto, en una visión mediano, corto o largo plazo, además de su PI y todos sus documentos de gestión? No estoy hablando de eso, pero han podido ver algún tema o lo han visionado. ¿Cómo se podría cerrar la brecha en agua potable de la calidad y de saneamiento? Esa sería mi pregunta, señor congresista. Gracias. Gracias, muy amable por la pregunta. Cristian González, otra vez. Sí, bueno, ahí hay varios puntos, pero quiero resaltar dos, ¿no? El primero es que la estimación de recursos necesarias para cerrar la brecha de acceso y de calidad es significativa. No tengo el dato exacto, pero estamos hablando de algunos miles de millones de soles, ¿no? 1.000 millones, 100.000 millones de soles. ¿Y eso qué implica? Eso implica que únicamente con incrementos tarifarios no vamos a cerrar la brecha. Podemos incrementar, duplicar la tarifa y no vamos a conseguir cerrar la brecha. Entonces, eso implica que la estrategia de Estado peruano para cerrar la brecha de saneamiento, solo me refiero al saneamiento, de acceso y de calidad, ciertamente habrá una parte que será incremento de tarifa, pero necesita necesariamente también inversión del Estado, inversión pública, por algún mecanismo. Ya podemos hablar del mecanismo que fuese, pero inversión pública. Si no, la brecha solo con incremento tarifario pues, será aquí a 50 años, porque no es suficiente, no es posible incrementar la tarifa y con ello cubrir. Si no, serían pues la tarifa multiplicarla por 5, por 10, en fin, ¿no? Eso por un lado. Por otro, y luego el segundo punto que quería resaltar, que usted señalaba algo que hemos trabajado con CEPLAN, quería comentarle que, y ya fue parte de la exposición, que a nivel nacional se han implementado oficinas descentralizadas de SUNAS, 24 oficinas, y a través de esas oficinas se han hecho lo que se denomina ADPs, ¿no? Áreas de prestación, que son unos análisis que se hacen a los territorios, a los departamentos del Perú, identificando no solo cuál es la situación actual del servicio de saneamiento, sino cuáles serían las brechas que hay que cerrar en esos
departamentos. Son documentos con un enfoque territorial, con un enfoque también ciertamente económico, técnico también, y todos esos documentos se han compartido al CEPLAN para que puedan ser insumo para sus planes de desarrollo concertado, regionales, provinciales, distritales, y también para alguna futura actualización del propio Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Eso en todo caso los 2 puntos que quería comentarle. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. ¿Algún otro Mi comentario, nombre, por favor? ¿O pregunta? sí, presidente, Jesús Molina. Señor presidente, muchas gracias por Adelante, Jesús. Muchas gracias. Yo quería hacerle en realidad 2 preguntas. Quiero irme al lado objetivo, ¿no? Ustedes dicen que durante todo el proceso del decreto legislativo que se ha cuestionado, han emitido opiniones técnicas. No sé si es que nos podrían, esa opinión técnica nos la podrían hacer llegar de forma física y si nos podrían dar algunas observaciones emitidas de esos puntos técnicos específicamente. Y 2, ustedes también nos han señalado que la OCDE ha resaltado, ¿no?, las cualidades y los planes de trabajo que ha desarrollado la SUNAS. ¿Ustedes creen que este decreto, o haciendo la observación al cuestionamiento que ustedes han hecho al decreto legislativo, ustedes creen que la SUNAS pueda recibir desde la OCDE, o sea, lo que ustedes están cuestionando, si puede ser de parte de la OCDE cuestionable también, o es solamente un punto técnica meramente debatible, ¿no? Y si es que tienen alguna observación también técnica nuevamente sobre el decreto legislativo. Quiero, al lado técnico, ¿no? No. Pero muchas gracias. No sé si, Ghislaine, ¿puedes tú comentar esa parte, si es posible compartir esos documentos? Y la segunda parte yo comento. Sí, sí se puede compartir. De todas maneras, es solo para comentar que SUNAS, si bien es cierto, dentro del proceso de CCB, opina cuando se le solicita, valga la redundancia, opinión sobre algunos proyectos, no tiene acceso directo a todas las opiniones de todos los entes que pues, están involucrados en la elaboración de un proyecto, ¿no? En todo caso, les podemos recomendar que lo soliciten de repente a PCM o, ¿no?, quien maneja todas las matrices de todos los comentarios, un consolidado de todas las opiniones en el marco del proceso de elaboración de este decreto legislativo, ¿no? Ya de nosotros, sí, sí. Y solo para complementar sobre la última pregunta de... Sí. Sobre eso, solo resaltar lo que ya habíamos comentado respecto a las recomendaciones de OCDE sobre el fortalecimiento de la función reguladora de SUNAS. Entonces, quizás por ese lado, OCDE pueda tener algún comentario, alguna observación, porque a lo largo del tiempo, desde la aprobación de nuestra ley marco y nuestra ley de creación de SUNAS, esta función reguladora, pues, era exclusiva y excluyente de SUNAS, ¿cierto? Entonces, y en función a la evaluación de esa norma vigente, es que OCDE ha elaborado sus informes, sus recomendaciones, ¿no? Entonces, por ese punto, OCDE podría, ¿no?, hacer una nueva evaluación en su momento, cuando sea pertinente, nuevamente de todas las normas vigentes y cuáles son los cambios, ¿no?, que se han podido llevar a cabo respecto de la normativa, ¿no? Sí, solo para complementar lo que señaló Ghislaine, ciertamente los países son independientes de definir, ¿no?, cuáles son sus diseños institucionales más adecuados, ¿no? Lo que la OCDE sí podría comentar es si este nuevo diseño que surge a partir de este decreto 1620 contribuye o no a una regulación, un organismo regulador más independiente, ¿no?
Bueno, existen algunos elementos que en estos documentos nosotros técnicos que usted comentó, que hemos compartido al Ministerio y a la PCM, resaltamos, ciertamente, que nos llevan a pensar que existe un riesgo, ¿no?, en algunos extremos de esta propuesta que podrían disminuir esa independencia, ¿no? Ciertamente habrá que también ver el reglamento, ¿no? Pero en todo caso ahí existen algunos riesgos y en estos documentos ahí va a quedar más detallado y más explicado, porque a mí se me puede estar escapando ahí algún detalle. Eso, muchas gracias. Sí, yo quisiera intervenir un momentito para hacer un comentario a los comentarios. Cuando el señor González, creo que fue quien dijo que se le requería decenas de miles de soles, decenas de miles de millones de soles, creo que habló de 100.000 millones de soles, para realmente tener el capital necesario para darle agua y saneamiento al 100% de la población. Bueno, justamente en mi concepto, mi lectura es que la función de SUNAS es, por ejemplo, hacer corridas económicas y ver, ok, con un aumento de 5%, ¿qué cosa hacemos? En tales regiones, en tales regiones, en tales provincias. Con un aumento de 10% selectivo a la gente que vive, por ejemplo, en La Molina o en Miraflores, lograríamos aumentar tantas otras personas en San Juan de Miraflores o en San Juan del Lurigancho o en la provincia de o en Chumbivilcas, por decir. Es decir, esos análisis, esas corridas de beneficio posible son las que yo esperaría que haga un organismo regulador. No que me diga, mira, ¿sabes qué? Como se necesitan 100.000 millones de soles, eso no se puede obtener de tarifas, punto y se acabó. Eso es una opinión política. Justamente lo que necesitamos es saber de dónde vamos a obtener esos 100.000 millones de soles. Lo correcto, creo yo, es que una parte tenga que salir de aumento de tarifas, porque hay sectores de la población, por ejemplo, los que vivimos en Lima Central, claro, naturalmente se paga muy poco en relación a lo que paga gente que tiene que llevar su agua en bidones a su vivienda. Eso tiene que cambiar, eso no puede continuar así. Y si eso va a costar un aumento de tarifas en ciertas zonas que tienen en este momento preferencia, vamos a decir, situacional, pues bacán, que así sea. Pero la pregunta es cómo es que eso va a impactar. Entonces, esas corridas son las que tienen que hacer SUNAS. No es decirnos, oye, ¿sabes qué? No inviertas plata de tarifas, consigue préstamos. No es así, ¿no? A lo mejor es una combinación de cosas. Recordemos que el servicio de agua potable y saneamiento en muchas partes del Perú depende precisamente de estamentos del Estado. Y por eso es que la preocupación del órgano regulador debe ser consolidada, debe ser integral. A mí me parece muy importante que exista una entidad como SUNAS, pero justamente en el marco de lo que he explicado, que no hay una situación privatizadora, de privatización en cuanto al suministro de agua y servicio de saneamiento. Entonces la pregunta es, ¿por qué es que SUNAS no está haciendo este tipo de corridas? ¿Por qué es que, o ya existe a lo mejor en esos documentos que ustedes dicen haber enviado directamente a la OCDE, corridas? O sea, decir, mira, ¿sabes qué quieren ustedes? Para ustedes poder tener el servicio de agua en tal región de Perú donde en este momento es deficitaria, y recordemos, cuando no hay agua y saneamiento, hay desnutrición crónica, hay anemia, y la anemia tiene que ver con el nivel educativo, con la salud. O sea, es gravísimo. El negar la posibilidad a que poblaciones peruanas, especialmente infantiles, tengan acceso a agua y saneamiento, es hablar del futuro del país. Y si eso le va a costar 100.000 millones de soles al Perú, bueno, la pregunta es cómo vamos a pagarlo, y si no en 50 años, obviamente, eso es una locura, pero ¿cómo lo podríamos pagar, por ejemplo, en 10 años, en 8, en 5? ¿A quiénes le damos preferencia? ¿A qué poblaciones? Ese, creo yo, es el papel de SUNAS. Para eso necesitamos una entidad reguladora, ¿no? Que regule las acciones que vía política y vía ejecución de gobierno se realicen en el país. Es un comentario simplemente para darle pie a que sea semilla de otros comentarios. Muchas gracias. Sí, sí, ya, muchas gracias, señor congresista. Bueno, en todo caso, mi intención nunca fue dar una opinión política, pero en todo caso lo aclaro un poquito más. En SUNAS existe una dirección de regulación tarifaria
que elabora los estudios tarifarios para las empresas prestadoras, ¿no? Y en esos estudios tarifarios establece cuáles van a ser estos incrementos tarifarios en los próximos 5 años, por ejemplo. Pero en esos estudios tarifarios, más allá de digamos, este cronograma sujeto a metas, ¿no? Al menos así estaba antes de la aprobación de la nueva decreto legislativo, hace este análisis que usted está señalando, estaba comentando, ¿no? Análisis de escenarios, cuáles podrían ser los incrementos para alcanzar ciertas metas, no solo de acceso, sino también de calidad, ¿no? En todo caso, en una próxima reunión, tal vez podría venir el director de regulación tarifaria y mostrar todos esos estudios, un consolidado, y con esa data en mano tal vez discutir un poco mejor, ¿no? Porque yo no recuerdo así de memoria los datos, pero sí existe este análisis en esos estudios. Repito, uno para cada empresa prestadora en el país, ¿no? Eso. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la palabra, por favor? Bien. Entonces, no habiendo ninguna otra intervención, yo quisiera agradecer la participación de los señores Cristian González Chávez, Juan Luis Negri Martinelli y la señora Ghislaine Blanco Romero, en representación de SUNAS, de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Y le tomo la palabra al señor González en cuanto a que vamos a recibir con mucho gusto al director creo que es políticas tarifarias que usted mencionó, ¿no? De SUNAS, regulación tarifaria. De manera que, regulación tarifaria. Regulación tarifaria, sí, lo invitaremos para que pueda participar en una próxima mesa de trabajo en la que quizás nos guste también tener presente algún miembro del Ministerio de Vivienda, de manera de que podamos tener un debate técnico sobre el tema que nos permita justamente alcanzar, superar diferencias y lograr realmente un mejor servicio de agua y de saneamiento para el país, que es el propósito de todos nosotros. Y claro, en esta comisión específicamente lo que nos interesa es adherirnos a la OCDE, pero recordemos, la adhesión a la OCDE u OCDE no requiere que nosotros hagamos lo mismo que hacen los otros 38 países de la OCDE. Simplemente ellos tienen que ver que estamos trabajando rumbo a un objetivo. Y está bien, lo podemos trabajar con un decreto legislativo o con el otro. Lo importante es que estemos haciendo lo que estamos haciendo en este momento. Eso es lo que nos va a permitir el acceder a la OCDE. No solamente en materia de agua y saneamiento, sino en salud, en tecnología, en petróleo, en todo. Así que en el medio ambiente. El tema es que tengamos una estructura estatal que funciona de la mano de los privados, de la mano de otras entidades de gobiernos locales y gobierno nacional. Eso es lo que a la OCDE le interesa, que estemos preocupados del tema y que de manera independiente y soberana hagamos nuestros cambios y nuestros avances. Perú tiene una realidad muy distinta que tiene Estados Unidos, a la que tiene Francia, por ejemplo, países de la OCDE, o de la que tiene, por ejemplo, la Federación Rusa, que es un país que aspira a pertenecer a la OCDE. Nuestras realidades son muy distintas. O sea, obviamente no podemos aplicar un promedio, ni siquiera un parecido a lo que estos otros países están utilizando para agua y saneamiento. Nosotros tenemos un déficit tan mayúsculo que obviamente necesitamos acciones distintas. Y esto se verifica claramente con el nivel de capital necesario para invertir en el salir de la situación de desabastecimiento y llegar al 100% de cobertura de agua y saneamiento, que es a lo que debemos aspirar y para lo que necesitamos un organismo regulatorio de primer nivel como es SUNAS. La idea es que realmente haga trabajo técnico que sea visible, que no sea necesariamente un interlocutor político. A mí no me molesta que alguien exprese una opinión política, pero si una institución está hecha para dar una opinión técnica, debe darla en todo caso también. Y ese es el punto al que me estaba refiriendo. Entonces, con ello, quiero nuevamente agradecer la participación también de los miembros del equipo técnico de esta comisión de seguimiento de incorporación del Perú a la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.
Entonces, con esto les doy nuevamente mi agradecimiento y damos por concluida esta mesa de trabajo. Buenos días con todos. Muchas gracias.